Días, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Yo quiero hablarles hoy de pues, un poco de periodismo científico desde la óptica del investigador y pues cómo ha sido mi experiencia pues entendiendo el periodismo de ciencia en este proceso de la maestría. Entonces quiero empezar con pues lo que vamos a hablar hoy. Estos son los temas que vamos a ir tocando y un poco es para ir articulando el argumento de cómo es importante que la percepción de la ciencia en la sociedad se vaya pues transformando. Entonces, empecemos por el motor básico de la empresa del conocimiento científico y pues de nuestra especie, es la curiosidad. La curiosidad nos lleva a querer descubrir y a querer transformar nuestros entornos y pues la empresa del conocimiento científico empieza a evolucionar desde ahí en organizaciones dedicadas de manera sistemática a producir conocimiento, a explorar la realidad que nos rodea y pues a generar instituciones asociadas a eso, instituciones como las que hoy conocemos y en las que trabajamos. El reto entonces en este punto, desde esa curiosidad inicial hasta las empresas del conocimiento científico que tenemos hoy, es el reto de comunicarnos con otras comunidades fuera de la comunidad científica. La comunicación entonces como ese proceso social que articula todo lo que nos ha traído hasta aquí como especie, pues es vital. Y el conocimiento derivado de lo científico también debe ser un producto de la comunicación y un producto de articulación de las sociedades. La comunicación está presente en las transformaciones sociales desde siempre y es muy importante por eso articularlo con el quehacer de la ciencia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se comunican las comunidades académicas con el resto de la sociedad? Y un poco el periodismo científico viene a ser esa herramienta que media y que sirve de puente entre quienes producen el conocimiento y el resto de la sociedad. Entonces está la actividad periodística destinada a divulgar ciencia y tecnología a través de los medios, a través de pues un ecosistema de medios que pues en nuestro país ya está, digamos, articulado y pues que todos, con el que todos hemos tenido contacto en algún momento. Sin embargo, muchas veces este es el tipo de contacto que tenemos con el periodismo que informa sobre ciencia. Entonces, titulares del tipo estudios revelan o se ha encontrado la cura para o la solución a o el estudio o el hallazgo determinante sobre cierto fenómeno. Y pues esto obedece a dinámicas asociadas al periodismo como modelo económico también. Entonces, por un lado está el dominio del clic, donde pues sus ingresos se basan, los ingresos de los medios se basan en la atención de las audiencias. Y por otro lado, los titulares llamativos, que pues llevan a falsas promesas y pues estos titulares llamativos son los que dominan contenido, pero también en el caso pues de empezar a establecer una articulación entre comunidad científica y el resto de la sociedad, pues generan dificultad para articular estos procesos. Ya vamos a ver un poco más por qué. El reto entonces para contar la ciencia está en varios niveles. Uno es el reto de la traducción. Para hacer periodismo de ciencia, para contar la ciencia, es necesario tener un nivel de especialización mayor y adentrarse en vocabulario, en técnicas, pues que todos como investigadores conocemos y que son muy naturales para nosotros, pero para quien viene a contar la ciencia, pues es un reto adicional a las habilidades comunicacionales que debe tener. Además, en Colombia y pues en Latinoamérica es muy baja la presencia de medios y de espacios de periodismo de ciencia en los medios, por lo que es difícil conseguir o, digamos, identificar fácilmente un lugar en el que se haga periodismo dedicado a la ciencia. Y pues las consecuencias de esto son muy graves y las vimos claramente pues las hemos visto y las estamos viendo durante la pandemia. Esos obstáculos, los obstáculos con los que se enfrenta el periodismo de ciencia, un poco es una cultura que está y una sociedad que está acostumbrada a la búsqueda de lo milagroso, una sociedad que está inmersa en un modelo económico de soluciones inmediatas, donde el contexto las provee fácilmente y esto pues se desconecta bastante de lo que implica el proceso de la ciencia. No estamos acostumbrados a entender el proceso, sino a interactuar con el producto final y también este tipo de situaciones lleva a una serie de promesas no cumplidas. Hemos visto muchos titulares, muchas entrevistas sobre la cura contra el cáncer, por ejemplo, pero pues nada de eso llega directamente a la vida práctica de las personas. Y eso pues empieza a fatigar a las audiencias respecto a cómo están percibiendo la ciencia y cómo pueden interactuar con ella.
La desinformación, entonces, es una consecuencia lógica de esta dinámica. Hay un origen multifactorial para este fenómeno. Ya hablamos de las barreras del lenguaje, de la necesidad, entonces, y de la falta de procesos de corrección de los periodistas que cuentan la ciencia y que no se apoyan en expertos, esa falta de talento especializado que les comentaba, y con esas pocas herramientas que tiene el periodismo de ciencia, que es una comunidad muy chiquita en Latinoamérica y en Colombia, pues tienen que enfrentarse a una disponibilidad casi ilimitada de información que no tiene evidencia y que pues tiene el potencial de engañar a las comunidades. Se necesita entonces que el periodismo gestione medios y espacios en las parrillas de los medios que estén con temas relacionados con la ciencia. También se necesita dejar de subestimar a las audiencias y solo administrar contenidos superfluos que pues puede que lleven al clic, pero que pues no articulan nada en la construcción de una mejor sociedad. Es importante también conectar los temas de los intereses de la sociedad, de la agenda política y económica de los países con temas de ciencia. La ciencia es una empresa humana, así como lo es la sociedad, así como es la construcción de país. Entonces, lógicamente, deben tener puntos de conexión y probablemente puntos de interacción muy valiosos que pueden mejorar la vida de las personas. La pandemia es un ejemplo claro de cómo el periodismo científico se puso en la agenda y pues puede que se haya puesto el periodismo científico de lo médico en la agenda de medios de todos los países, pero esta es una oportunidad clave para todos los investigadores, para todos los científicos, de articular la comunicación de ciencia con diferentes audiencias. Estamos en un momento crucial en que hay que sacar la ciencia de la investigación, del paper, del laboratorio, y empezar a entender que la ciencia, y empezar a transmitir que la ciencia es un acuerdo social donde se discuten los descubrimientos y donde se actualiza el conocimiento. Y por primera vez en la historia de la humanidad, creo, el planeta ha sido testigo de esa constante actualización y de ese proceso de poner a prueba y de renovar pues, lo que consideramos verdadero. El periodismo científico entonces espera integrar o busca integrar una noción de ciencia y conocimiento más cercana, generando pues una percepción de ciencia como una herramienta que mejora la calidad de vida de las personas y extendiendo el contenido académico y científico a lo pedagógico para conectarlo con el quehacer científico y el quehacer cotidiano. Y pues esto está articulado, y digamos que uno de los elementos claves del periodismo científico es la rigurosidad y el reconocimiento del método científico, pero también la sensibilidad a las necesidades de las audiencias y a cómo se va el periodista o el comunicador a acercar a las audiencias para contar la ciencia que, por ejemplo, se hace en Colombia. Desde la comunidad académica se pueden hacer varias cosas y yo quiero traer a colación un par que pueden empezar a darnos algunas luces sobre cómo como investigadores podemos empezar a comunicar y a contar nuestra ciencia. Hay que hacer esfuerzos de comunicación, en tanto empezar a articular procesos donde se cuente la ciencia, donde empecemos a interactuar con personas eh, que no son de nuestras áreas y donde empecemos a interactuar con personas expertas en comunicación que nos apoyen y nos den la mano en esos procesos de ir contando la ciencia. Podemos también hacer consumo crítico de medios para empezar desde la academia a establecer referentes de comunicación en ciencia y pues en otras áreas en diferentes contextos. Y esto también es un llamado a apoyar a esos medios que están empezando a surgir y a estas propuestas comunicativas que están empezando a darse, que tienen todo el potencial de contar la ciencia que se hace en Colombia. Y sobre todo seguir fortaleciendo y seguir integrando redes de cooperación que conectan el quehacer de ciencia con la sociedad, como lo es SOFIC. Entonces, creo que este es un momento importante para seguir fortaleciendo estas redes, seguir articulando no solo nuestro quehacer académico, sino el contarlo afuera en las comunidades. Yo quiero dejar 3 recomendaciones relacionadas a cómo podemos empezar a interactuar con el periodismo de ciencia, con la comunicación de ciencia, y es por un lado tener apertura, mantener una actitud dispuesta a hablar, a contar, a escribir nuestra ciencia en contextos no académicos, a apoyarnos en el otro, en quien es hábil comunicando y quien conoce las necesidades de la comunidad, a ser claros en este proceso, además de mantener una actitud dispuesta a ser claros y hacer un ejercicio permanente de encontrar maneras efectivas de transmitir los elementos claves de nuestras disciplinas sin enredarnos en conceptos y en elementos que pues pueden diluir la potencia del mensaje, y hacer un ejercicio permanente de empatía en tanto reconocer las necesidades informacionales de los demás, atenderlas y pues de nuevo dejar de usar y de volver a esas herramientas que pues en nuestras disciplinas son claves, pero que
cortar la ciencia afuera, pues requiere un poco de un proceso de adaptación, pero un proceso de adaptación que no sacrifique la rigurosidad y pues la seriedad de los temas que trabajamos. Entonces es absolutamente necesario reconocer que la ciencia también implica desmitificar el imaginario colectivo, de que es algo fuera del natural, de que es algo desconectado de la cotidianidad, de que es algo fuera de la realidad de las personas. Porque contar la empresa de la ciencia, contar nuestra ciencia es fundamental para entender que la ciencia es una herramienta que también nos sirve para protegernos, para evidenciar el peligro de cuando no se escucha la ciencia o se asumen posturas científicas que no son realmente científicas, pues estamos poniendo en peligro el bienestar de las personas. Yo quiero dejarlo tres conclusiones importantes de esta intervención, y es que necesitamos tender puentes, no solo desde el periodismo de ciencia, sino como académicos y como investigadores, necesitamos empezar a abrir la conversación. Yo sé que no es algo que se fomente en los círculos académicos, pero necesitamos contar la ciencia porque nuestro compromiso también es con las comunidades. Es importante también empezar a hacer la discusión de cómo esperamos que las personas hagan uso de nuestra ciencia y sobre todo conectar esto con que debemos comenzar a transitar de manera más frecuente propuestas de comunicación como los nuevos formatos, como las nuevas estrategias, las nuevas tecnologías para contar la ciencia. Y esto puede situarnos en una mejor relación entre el conocimiento científico y la sociedad. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, gracias por el espacio. Es muy valioso el espacio de SOFIC y pues espero que podamos conversar más adelante. Muchísimas gracias, Karen, por su presentación. Muy interesante. A continuación, vamos a plantear a la doctora Karen algunas de las preguntas que nuestros asistentes han formulado a través del chat. La primera pregunta de ellas que me llega es, en Colombia la ciencia está en pañales y el periodismo científico aún más. ¿Cómo conectar investigadores con los comunicadores? Y cómo incentivarlo teniendo en cuenta el punto económico de que el periodismo debe generar ingresos. Yo creo que ese es un reto en dos dimensiones y yo podría, sí, la ciencia está en pañales, el periodismo está muy bebé, pero ya el periodismo científico está muy bebé, pero ya tiene una trayectoria que empezó pues desde la periodista científica Lisbeth Fogg y han tenido y se han dado a lo largo de la historia muchas iniciativas para contar la ciencia, para crear medios que cuenten ciencia. Entonces, creo que el primer paso desde la academia es empezar a reconocer esos primeros esfuerzos, aprender de esas experiencias y empezar a crear desde ahí, ¿no? No desconocer que pues hay todo un bagaje y una historia al respecto. ¿Cómo conectarlo con el interés de los científicos? Yo creo que es también conectarnos con nuestra dimensión social de que la ciencia pues no es algo alejado de la realidad, sino que pues debe tener un contexto. Entonces nosotros existimos y afuera de nuestra piel pasan un montón de cosas que pues merecen ser reconocidas y pues comunicar y pues escuchar esa comunicación es importante. Respecto a los medios, es complejo. O sea, sabemos que tanto la ciencia como el ecosistema de medios tienen intereses económicos, pero también se pueden encontrar estrategias para articular esos intereses económicos con las necesidades de la sociedad. Y puede que parezca una empresa a contracorriente esforzarse por contar la ciencia, pero yo tengo la certeza de que es la base para cambiar la dirección de una sociedad que tiene el potencial de mejorar en todos los niveles. Entonces, no tengo una respuesta puntual porque realmente sigo tratando de encontrarlo y de saber cómo funciona, pero creo que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo que podemos hacer como consumidores de contenido, de buscar contenido de calidad, de apoyar quienes generan contenido de calidad, quienes generan contenido valioso, como investigadores, pues de abrir las puertas y empezar a pensar en estrategias para contar la ciencia que hacemos, y los comunicadores también de dar un saltico más y ver que pues los investigadores y los científicos no son tan terribles como parecen y que pues al final del día son personas que están dispuestas a tomarse un café y a compartir lo que están haciendo. Entonces, creo que en ese nivel podríamos hablar de cómo empezar a construir un ecosistema, dentro del ecosistema de medios, un lugar para el periodismo de ciencia. Pero sí, el dinero y hay urgencias mucho más vitales que tenemos en el ahora, pero si queremos transformar el rumbo de nuestra sociedad,
tenemos que invertir también un poquito de energía en cómo queremos vernos y en los sueños que tenemos en tanto ciencia y pues la comunicación es una herramienta para eso. Gracias, Karen. Hay otra pregunta, pero creo que está bastante cercana a la misma, y es que precisamente el periodismo científico está asentado principalmente en las instituciones generadoras de la investigación. ¿Cuál es el rol de los medios masivos existentes y de las redes sociales? ¿O cuál puede ser el rol de las redes sociales? Bueno, sí, tienen razón en que los medios que están pensando en hacer ciencia están en las instituciones, pero el rol del periodismo tiene básicamente que pararse frente al poder y criticar el poder y argumentar. Entonces tienen que poner en evidencia las situaciones que se estén presentando y pues eso digamos que debe suceder desde las instituciones. También pues debe fortalecerse la aparición de medios independientes y creo que eso es clave para que empecemos a articular una narrativa de ciencia que pues a la que todos podamos tener acceso y pues que no esté, que no siga siendo ombliguista como pues es la ciencia en Colombia, que está pues en las capitales y que en las regiones pues nada se conecta con el quehacer científico. Entonces, es apoyar los medios, es cuando veamos un medio, una iniciativa, apoyarla y pues eso, creo que la clave está en empezar a salir de los grandes medios y empezar a que nuestro consumo de medios, y ahí lo conecto con las redes sociales, pues esté buscando alternativas también. Las redes sociales tienen un potencial impresionante, pero pues también son un sistema y tienen un modelo de negocio en que pues si usted no tiene que pagar por el producto es usted. Entonces estamos hablando de una economía de la atención, donde el tiempo que yo le dedique a interactuar en una red social, pues es dinero que estoy generando para anunciantes, para las empresas, y meternos como medio en un ecosistema como ese, pues tiene unos retos importantes, pero también un potencial muy valioso. Digamos que podría conversar un poco, hablar mucho del tema de redes sociales, pero tiene tanto de bueno como de malo. Y creo que el punto aquí es aprovechar las herramientas disponibles para conectar con todas las personas que sea posible.